Que el Señor les bendiga, hermanos. Les saludo una vez más. Estamos ya listos para iniciar este tiempo de adoración, de alabanza al Señor, también de meditación de la palabra. Quiero dar la bienvenida a todos los que fielmente, hermanos, se conectan y están pendientes siempre de la transmisión de este tiempo, de los cultos y de los días que estamos por este medio transmitiendo el mensaje de la palabra. Queremos también invitarle para que esté pendiente. Estaremos al final este día orando también por las necesidades, por las peticiones de hermanos también conocidos, familiares de hermanos que están enfermos. Queremos orar juntos y ponernos en las manos del Señor. Así es que preparémonos, hermanos, en este momento. Deje de hacer lo que esté haciendo, hermanos, este tiempo de culto. A esta hora, si fuese un tiempo normal, estaríamos ya en la iglesia iniciando nuestro culto de oración. Así es que yo espero que usted también siempre aparte el momento, el tiempo y nos dispongamos para que juntos podamos presentarnos delante del Señor. Quiero en esta oportunidad que abramos la Biblia juntos para leer en el libro de los Salmos, capítulo número 27. Salmo 27, vamos a leer algunos versículos de este salmo precioso para dar inicio así a un tiempo de alabanza también. Versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Vamos a orar, hermanos. Vamos a unirnos en este instante. Le pido, hermana, que incline su rostro, hermanos, y vamos a orar juntos a Dios. Vamos a poner este tiempo y vamos a rogar que el Espíritu Santo nos ministre ahí donde estamos cada uno, en nuestra casa, en nuestros hogares, donde quiera que usted nos sintonice. Si usted nos sintoniza posteriormente, también usted pueda sentir esa presencia dulce del Espíritu Santo. Oramos, Padre que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de unirnos con tu pueblo, Señor, a través de este medio, donde quiera que ellos se encuentran. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de orar juntos y presentarnos como un solo cuerpo ante el trono de tu gracia, pidiendo misericordia en el nombre de Jesús. Que esta noche podamos ser ministrados, podamos ser tocados, Señor, podamos ser consolados y fortalecidos en el poder de tu fuerza. Dirígenos, Espíritu Santo, en este tiempo de alabanza a Dios, que podamos, Señor, tocar no solamente el borde de tu manto, sino el trono de tu gracia, y podamos así recibir misericordia en nuestras vidas. Bendice la vida de tu pueblo donde quiera se encuentre. Bendice a los padres, madres, hijos, familiares, todos, Señor. Y pedimos desde ya que tu palabra comience a ministrarnos, comience a guiarnos, Dios, a toda verdad, y que podamos, Señor, así dar los frutos por lo cual tú la vas a enviar. Bendícenos, Padre, quédate con nosotros. Recibe adoración, recibe alabanza por Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Continuamos entonces, hermano, con un tiempo de adoración. Ponga su vida en las manos de Dios y adoremos juntos a nuestro Señor. Ore con nosotros, hermanos, digamos. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu
te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reina con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Digamos todo. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuyo es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Una vez más lo decimos, Dios, lo imposible, y Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tú eres precioso Rey, precioso Dios, tú eres hermoso. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás, en mí. Oh, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
sombras yo habité, mas tú siempre estuviste ahí. Tú nunca me dejaste, tú nunca me abandonaste. Tu diestra me sostuvo, caminaste junto a mí, y gloria al Rey, y gloria al Rey. Él me sanó, porque Él me liberó, y gloria al Rey. Damos gloria a ti, Señor, damos gloria a ti, mi Rey. Te adoramos, te adoramos, Señor. Digno, 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 digno. Damos gloria a ti, Señor, damos gloria a ti. Y este es el canto de los redimidos, y este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte, y hoy me aferro a mi pronta redención. Y este es el canto de los redimidos, y este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte, y hoy me aferro a mi pronta redención. Al Rey, y gloria al Rey, porque Él me sanó, Él me liberó. Te damos gloria, Padre, te damos gracias, porque tú sigues siendo digno de ser alabado. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor. Vamos a darle gracias a Dios conmigo. Vamos, démosle gracias. Gracias por lo que tú haces. Gracias por tus fuerzas que nos das. Gracias, Padre, por tu misericordia. Dios, en esta noche habla nuestras vidas. Nuestros oídos están atentos, Padre, a tu voz, a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor.
Bendito sea el Señor, te adoramos, Padre. Que este tiempo, hermano, nos motive a siempre adorar al Señor. Yo sé, hermanos, siempre lo mencionamos, no es lo mismo el estar en la comunión cuando nos reunimos como un solo pueblo, como una sola voz. Sin embargo, este momento nos está enseñando muchas lecciones, principalmente a depender del Señor, a entender la necesidad que tenemos profunda de su presencia, de su gracia, y también a valorar la comunión entre hermanos, entre el pueblo de Cristo. Ahí donde está, denle un abrazo a sus seres queridos, exprésele su amor en Cristo, su amor que Dios le ha permitido compartir también con ellos. Realmente desde aquí, de nuestra casa, le damos a usted también un abrazo en la distancia. Hemos movido algunas de las cosas aquí en nuestra casa para poder habilitar este espacio y poderle compartir este tiempo de palabra del Señor. Queremos ir mejorando mientras las circunstancias lo permiten, aunque realmente nuestro mayor deseo es volver a estar en la congregación y seguir buscando juntos la presencia del Señor. El momento llegará y mientras eso llega vamos a continuar esta batalla confiando en el Señor, fieles a nuestro Dios, a su llamado y a su santa palabra. Quiero anunciar, hermanos, y recordar que el día de mañana, Dios mediante, en la transmisión de las 2:30 en inglés y a las 4:30 en español, vamos a estar realizando la Santa Cena. Mañana es el primer domingo del mes, de este mes de abril. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta emergencia, pero no queremos dejar de realizar de manera acostumbrada, como solemos hacerlo, todas las actividades hasta donde nos permitan las circunstancias. Así es que aunque no podemos estar reunidos, el conglomerado, ya que no se puede en este instante, pero sí Dios ponía en el corazón, no solamente de su servidor, sino muchos hermanos nos compartían este deseo de no dejar de celebrar la Santa Cena o Cena del Señor. Así es que recuerde, le invito a que usted prepare su vida, su corazón, prepare los utensilios, el jugo y el pan. Mañana vamos a estar ministrándola y siempre importante, vamos a seguir los requisitos que enseña la palabra y que nosotros practicamos también como iglesia cristiana. Los requisitos para participar de la Cena del Señor. Esto será, Dios mediante, el día de mañana a las 2:30 en inglés y a las 4:30 en nuestra transmisión del culto en español. Vamos a abrir la Biblia en esta oportunidad, hermanos. Quiero invitarle que se una conmigo en la lectura de la palabra del Señor. Y para esto le invito a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta o epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Recuerda, hermanos, que los días sábados, como le digo, estamos en el deseo de continuar de manera lo más normal posible, vamos a decir esa palabra, nuestra carrera, nuestro desarrollo cristiano, nuestra vida espiritual. Y estamos los días sábados estudiando las cartas del apóstol Pablo y estamos ya en el inicio, prácticamente en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, si usted quiere unirse con nosotros, le invitamos para que lleve este estudio detallado de esta carta preciosa, una de las cartas de la prisión, de las que Pablo escribió estando preso por causa del evangelio. Muy interesante esta epístola, una carta circular, y es una carta también que nos habla de principios de vida práctica cristiana, como también de la gracia, de la armadura de Dios. También hay un capítulo dedicado al consejo de la familia, que realmente no me aguanto que lleguemos al capítulo que habla acerca de las responsabilidades de la familia. Vamos al capítulo 2 de la carta a los Efesios y leemos a partir del versículo número 11, que nos dice de la manera siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, los expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Aleluya. Dejamos hasta allá la lectura. Oramos una vez más, hermano. Le invito a que inclinemos nuestro rostro. Padre bueno, que estás en los cielos, te adoramos en esta oportunidad. Gracias por esta palabra que tú nos presentas. Te rogamos, Señor, ser edificados a través de ella. Sabemos, Dios, que tú tienes propósitos y tú tienes para nosotros una palabra para cada uno de nosotros. Solo rogamos, Señor, ser sensibles a esa palabra. A través de tu Espíritu Santo, Señor, depositamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra pueda dar el fruto por la cual tú la das. Bendice, Señor, cada corazón, cada vida que está pendiente, que está escuchando, que nos está viendo en cualquier lugar. Por Cristo lo rogamos, lo suplicamos, Espíritu de Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Como le dije, hermanos y hermanas, en esta oportunidad, y amigos que también estén con nosotros sintonizándonos, es bien importante que nosotros, hermanos, a pesar de este tiempo, estas circunstancias que estamos lidiando todo el mundo, hermanos, y de manera muy especial como iglesia también, nosotros, hermanos, no nos desconectemos de ese deseo de aprender y de edificarnos en la palabra de Dios. Pareciera, hermanos, que la situación que se vive para muchos ha sido una oportunidad para volcarse más a los valores de Dios, y eso es muy, muy bueno, muy importante. Pero también, hermanos, hay que reconocer que hay muchos que han creído que es un tiempo para no estar conectados y estar aprendiendo y empapándose de lo de Dios. Realmente nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. La Biblia dice que los días son malos, hay que redimir el tiempo. Y en ese sentido creo, hermanos, que es importante que nosotros siempre estemos interesados en aprender, hermanos, los principios y las verdades de la palabra del Señor. Esta porción de la Escritura, hermanos, que hemos leído, que como lo dije es parte de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, la cual, hermanos, entendemos es una carta que fue traída a la iglesia de Éfeso, pero que también era, hermanos, dirigida a otras iglesias, a otros grupos cristianos que estaban alrededor de la iglesia de Éfeso. Nos llama la atención porque la carta a los Efesios, hermanos, es una carta muy amplia en cuanto a los temas. Pablo en el capítulo 1, si ustedes recuerdan y estuvo con nosotros en estos días que estudiamos Efesios capítulo 1, Pablo habla acerca, hermanos, de la elección que nosotros tenemos o hemos tenido como hijos de Dios. Pablo dice que esta elección ha sido desde antes de la fundación del mundo. Así mismo Pablo reconoce que él, aunque había alcanzado ciertos beneficios o ciertos privilegios dentro del judaísmo, Pablo tenía todos estos aspectos no tan importantes y aún los declara como basura solamente por crecer en el conocimiento de lo de Dios. Pablo dice, todo lo que yo había alcanzado, todo lo que yo era, lo tengo por basura para abrazar el conocimiento y asirme del conocimiento de Dios. Y eso es bien interesante porque Pablo está hablando de la importancia que hay que darle, como le digo, a las verdades de la palabra de Dios. Principalmente el capítulo 1 trata de eso. Asimismo habla de que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo 2, ahora Pablo pasa a hablar de lo que es la gracia de Dios. Y dice que nosotros somos salvos por gracia, no por obras, sino por medio de la fe, el cual es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Y dice que éramos muertos en delitos y pecados, pero que la gracia en Dios nos vivificó para nosotros creer.
Ahora llega al capítulo 2 y la parte media de este capítulo. Va a hablar un tema bien interesante y es con respecto a cuál es la relación de Cristo, o más bien de la iglesia de Cristo, con Israel. ¿Cuál es la relación? ¿Qué relación hay de la iglesia con respecto a Israel? Recuérdese que Pablo era un fiel judío. Él era muy fiel judío. Él lo dice en su testimonio. En algunas cartas, él relata su testimonio diciendo que él era fariseo de fariseos. Es decir, él tenía un grado de conocimiento de la religión judía y de practicar la religión judía, de tal grado que él mismo reconoce que había alcanzado un conocimiento en el cual aventajaba a los de su tiempo. Él pone como parte de su currículum haber sido educado a los pies de otro gran fariseo que era Gamaliel. También dice que él era de una tribu de Israel, es decir, todos los antecedentes del apóstol Pablo con respecto a Israel eran verídicos. Pablo era un judío nato, él era judío, era de la tribu de Benjamín. Antes de conocer a Cristo, Pablo era miembro del Sanedrín. Se cree que él era parte de los 120 miembros del Sanedrín, porque cuando lo vemos yendo a Damasco, que es donde tiene aquel encuentro con Jesucristo, él iba a cumplir una de las responsabilidades de los miembros del Sanedrín, que en ese tiempo era encarcelar a los cristianos. Todo esto, hermanos, a nosotros nos hace entender que Pablo tenía muy claro el concepto del judaísmo, de la religión del judaísmo, la cual era una de las más recalcitrantes dentro de la nación de Israel. Y teniendo este concepto y este conocimiento, Pablo va a hablar un tema, hermanos, muy interesante, para mí muy interesante, porque va a definir cuál es la posición de la iglesia con respecto a Israel. Hermanos, nosotros en el ambiente cristiano, yo creo que usted ha sido muchas veces también, ha compartido esto. Nosotros somos muy dados a comparar Israel con lo que es la iglesia. Hay muchas comparaciones que suelen hacerse de lo que es Israel y la iglesia. Una de las comparaciones muy comunes es que nosotros solemos comparar, hermanos, la liberación que Israel tuvo de Egipto con la liberación que la iglesia venimos a tener del mundo. Es decir, así como Israel fue libertado de Egipto, la iglesia, los cristianos, nosotros hemos sido libertados del pecado y del mundo porque hemos sido traídos ahora a la gracia de Dios. Recuérdese que Israel fue sacado de Egipto para poseer una tierra prometida, la cual fluía leche y miel. Ahora la iglesia no ha sido rescatada del mundo para una tierra prometida. Nosotros hemos sido rescatados, pero para la patria celestial. Sin embargo, antes de esa patria celestial, nosotros hemos de vivir también un tiempo en el desierto de este mundo, caminando bajo la gracia de Dios. O sea, esas son comparaciones que se suelen hacer. Y es muy común, como le digo, que nosotros, hermanos, como iglesia, comparemos eso. Y tiene su lugar, es válida esa comparación. El problema es cuando la iglesia o los cristianos queremos mezclar lo que es lo judío con lo que es la iglesia. Hay una diferencia marcada que Pablo está mencionando en esta porción. Pablo dice en el versículo número 11, veamos la porción muy interesante. Pablo dice que nosotros, dice, los gentiles, acuérdense que los gentiles son todas las naciones, todos los seres humanos que no son de Israel. Todos los gentiles que no son parte de Israel, esos son considerados los gentiles. Y Pablo dice en el versículo 11 que recuerden ustedes los que en otro tiempo eran gentiles según la carne. Oiga, según la carne, Pablo está diciendo que no tenían nada que ver con Israel. Acuérdense que Israel tiene muy establecidos sus ritos. Los judíos son muy claros en cuanto a sus ritos. Ellos tienen, vamos a decir, ceremonias rituales que las cumplen a cabalidad. Pero eso no es la iglesia. Y Pablo lo está diciendo aquí. Vosotros en otro tiempo, según la carne, no eran ni circuncidados siquiera. La circuncisión es una práctica judía que ellos practican como parte de ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. La Biblia dice claramente que Dios dijo a Israel: de todas las naciones solamente a ti te he amado.
de todas las naciones a ti te escogí, Israel. Israel es el pueblo de Dios. Pero la iglesia tiene un papel preponderante dentro del plan divino también. Entonces dice Pablo, vosotros, hermanos, no eras nada relacionado con Israel según la carne. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y dice, y ajenos de los pactos. Acuérdese que Dios trató con Israel de una manera diferente, a través de pactos. A través de dispensaciones fue tratando con Israel, vino primero el pacto con Abraham, luego el pacto de la ley con Moisés, y así fueron pasando, hasta que llegamos al nuevo pacto, que es el pacto de gracia en Cristo Jesús, que es donde entra la iglesia. Pero dice Pablo, nosotros estamos alejados de esos pactos. Nosotros no tenemos nada que ver con los pactos de Israel. Estamos sin esperanza, estamos sin Dios, dice. Y el versículo 13 dice, pero ahora nosotros que estábamos lejos, ¿qué está diciendo aquí la Escritura? Nosotros que éramos fuera de ese pueblo de Israel, ahora viene el Señor y nos acerca, pero no necesariamente nos acerca para meternos a Israel. Y digo esto, hermano, porque hay la tendencia de muchos cristianos de caer, hermanos, en el error de judaizar. Judaizar, hermanos, es pretender que al practicar las costumbres judías, nosotros estamos cumpliendo el mandato de Dios. Eso no cabe para la iglesia. Eso no corresponde a la iglesia. Hermanos, no nos extraña ver ahora cristianos vistiendo la kipá, por ejemplo, aquel gorrito que se ponen los judíos. O muchas veces los vemos a ellos vestidos o adornados con la estrella de David, que es un símbolo militar. O los vemos poniendo, hermanos, cosas que tienen que ver con Israel. No decimos, hermano, que hay que no amar a Israel. La iglesia ama a Israel. Nosotros bendecimos a Israel porque es una promesa de Dios que nosotros debemos bendecir a Israel. El punto es que judaizar, es decir, practicar los ritos de Israel como pretensión para ser salvos, es el problema. Y Pablo lo dice. Nosotros estábamos lejos de lo que era, hermanos, la relación de Dios con Israel. No teníamos nada que ver con Israel. Pero viene, dice el Señor, y con la muerte de Cristo, con el sacrificio de Cristo, con la sangre de Cristo, Él viene a ser un solo pueblo. Y aquí lo interesante, lo que está diciendo Pablo a los gentiles de Éfeso y a nosotros también, es que el Señor Jesucristo con su muerte derribó una pared. Usted se preguntará, ¿qué pared? Porque ahí dice, derribó una pared, algo que estaba creando una separación entre los gentiles y entre los judíos. Y esa separación eran los ritos. Acuérdese lo que enseña la palabra de Dios, y ese es un problema que tienen los adventistas del séptimo día, porque los adventistas pretenden que por la ley, por hacer ayunos y por guardar el sábado, van a alcanzar algún favor de Dios. No es por eso, porque la palabra de Dios enseña que si uno pretende guardar la ley y falla en uno de sus mandamientos, perdió el resto. Y tal vez alguien puede decir, bueno, hermano, yo respeto lo que dice la palabra de Dios, no matarás, no he matado a nadie. Perfecto, excelente, no es un asesino. O usted puede decir, no robarás, yo no le he robado a nadie. Pero ¿qué pasa con el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo? ¿Cuántos no roban? ¿Cuántos no mienten, pero odian a su prójimo? Entonces no vale la pena, perdió el resto de los mandamientos. Entonces no se puede con la ley. Entonces viene el Señor y dice que con su muerte Él bota la barrera, el impedimento lo bota, porque no podemos a través de ritos judíos llegar a Dios. Hasta muchas veces, hermano, practicamos costumbres judías. Por ejemplo, las iglesias cristianas ahora tienen en sus locales, tienen chofares, tienen tipificaciones del arca del pacto, tienen bandera de Israel y aún hasta sus propias mujeres visten el efod cantando panderos como que si son judíos. La Biblia no enseña eso. Nosotros somos la iglesia del Señor. Somos la amada de Cristo. Somos la esposa del Cordero. Y dice la Biblia que de los dos pueblos hizo uno. ¿De qué dos pueblos? De los judíos y de los gentiles.
de los paganos, porque nosotros éramos eso, hermano. El gentil era el pagano. Nosotros no teníamos muchos dioses. Israel tiene solo un Dios. Pero de los dos, dice el Señor, hizo un pueblo. Y ese pueblo que Cristo formó es lo que se llama la iglesia, que la conforman gentiles que fueron traídos a esta gracia y de judíos. Oiga, pero judíos que dejaron el rito judío para convertirse en iglesia. Usted se recuerda el capítulo 18 del libro de los Hechos, aquel conflicto que hubo en la iglesia en Jerusalén. Dice la palabra de Dios que hubo un conflicto con respecto a los hermanos que se convertían, que venían del área gentil, de los paganos. Porque eran cristianos que se convertían, pero traían prácticas del paganismo. Por ejemplo, sacrificaban a los ídolos, como el caso de los corintios, que sacrificaban a los ídolos. Por eso Pablo dice a los corintios que de todo lo que hay en la carnicería comer sin preguntar, porque los corintios, mucha de la carne que comían los corintios la sacrificaban a los ídolos. Por eso Pablo da esa instrucción a la iglesia en Corinto. Pero fíjense qué interesante. En la iglesia de Jerusalén, cuando surgió este conflicto, dice que los cristianos judíos, es decir, los que del judaísmo se habían convertido a la iglesia del Señor, a ese pueblo de Cristo, dice que ellos se sintieron incómodos de que los hermanos que venían del paganismo comían sacrificado, comían ahogado y comían sangre, que son costumbres que los judíos no practican. Entonces los judíos, imagínense, los judíos tomaron una actitud bastante religiosa, muy tajante, al punto que le dijeron a los discípulos: si ellos no practican las costumbres judías, ellos no pueden ser cristianos. Ellos no pueden vivir en este pueblo. ¿Se imagina? ¿O no le parece eso conocido? La religiosidad que hay en muchos cristianos también, que piden a las personas frutos de transformación cuando apenas acaban de llegar a la vida cristiana. Entonces los judíos dijeron: si ellos no se convierten, o si ellos no dejan de comer sacrificado a los ídolos, de comer animal de pezuña hendida, de comer sangre, ellos no pueden estar en esta gracia. Eso fue un conflicto para la iglesia al principio. Y los discípulos, guiados por el Espíritu Santo, y esto es muy interesante, hermano, los discípulos consultaron al Espíritu Santo, no consultaron solamente al concilio de ministros o de apóstoles. Ellos no tomaron una decisión en base a las reglas de la institución. Ellos tomaron una decisión en base a lo que el Espíritu les dijo. Y tomaron en cuenta, oiga, la opinión. Por eso dice Pablo que la iglesia del Señor está basada en hermanos, en apóstoles y profetas. Dice que los discípulos, Pedro, dijo: hermano, dijo, yo estuve en casa de Cornelio, capítulo 10 de Hechos, y yo pude darme cuenta cuando estaba predicando que no había terminado el mensaje y el Espíritu Santo se derramó sobre gentiles. Y dijeron los judíos: ¿cómo está eso? Explíquenos, ¿cómo es eso? Sí, dijo Pedro, predicando estaba yo mi sermón y el Espíritu Santo se derramó. Entonces dice Pedro: si el Espíritu Santo, que no hace acepción de personas, fue capaz de llenar con la gracia del Espíritu a los gentiles, ¿por qué nosotros vamos a estar poniendo reglas a estos hermanos? Sí, dijeron los discípulos. Y luego viene Pablo con su compañero de ministerio y dice: hermano, es cierto, dice. Lo mismo nos aconteció a nosotros, donde íbamos, predicábamos y recibían el Espíritu Santo los gentiles. Entonces dice que el Espíritu Santo los guió a tomar una decisión. Y esto es interesante. La iglesia debe aprender, hermano, que en su posición debe lidiar y mantener un balance. Porque nosotros no podemos caer en la religiosidad, pero tampoco caer en el libertinaje. Y entonces dispusieron que le iban a pedir a los cristianos gentiles que por favor, por causa de la conciencia de los cristianos judíos, se abstuvieran de comer ahogado, de comer sangre y de comer todo lo que los cristianos judíos no hacían. Pero fue como una regla de convivencia. Fue para buscar un centro para juntos mantenerse en la iglesia. Porque no podían mantener las prácticas tampoco del paganismo, pero tampoco del judaísmo.
Y dice que esto le pareció bien a los cristianos gentiles. Es decir, hermano, nosotros hemos de entender que la iglesia es eso, es la iglesia. Los pactos de Dios con Israel son importantes, sin embargo, debemos de entender que el pacto con Israel en este momento se ha detenido. Acordémonos, hermano, que Israel va a Dios a retomar su trato con Israel cuando entra en el periodo de gran tribulación. En este momento el trato de Dios es con su iglesia, con la que ha sido lavada con su sangre. Aquellos que ahora son sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos judíos, no somos nosotros, a no ser que usted, hermano, tenga la dicha de haber nacido en un hogar judío, en un hogar de descendencia judía, pero ni aún así te hace eso judío. Y no es ser judío lo que te da a ti valor. Lo que te da valor es ser una vida que ha sido transformada, lavada, elegida por Dios con la sangre de Cristo para ser nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es la iglesia. Y por eso dice Pablo, el Señor en la cruz abolió esa división. Ya no son judíos, ya no son gentiles, somos la iglesia del Señor, compuesta por todos aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, que se derramó en la cruz del Calvario e hizo un solo cuerpo. Ahora la iglesia la conforman muchos, porque no hay excepción de personas. En la iglesia hablemos de todo, hermano, de toda nacionalidad, de toda lengua, tribu y nación. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, dice Pablo. ¿Usted se ha preguntado qué parte del cuerpo de Cristo es? Y el cuerpo de Cristo, dice Pablo, no es el templo. No es el templo, es la iglesia. El cuerpo de Cristo es donde habita el Espíritu Santo. Allí habita el Espíritu Santo. Allí mora el Espíritu Santo. Dice el versículo 18, porque por medio de Él, unos y los otros tenemos a la entrada al mismo Espíritu, al Padre. No es de que usted tenga más espíritu u otro tenga menos espíritu. La iglesia debe tener el Espíritu Santo. Tiene que tenerlo habitando en ella, ministrándola, manifestándose con los dones espirituales, con el fruto del Espíritu, hablando lenguas, interpretando lenguas, teniendo visiones, teniendo palabra de ciencia, de interpretación de lenguas. Todos los dones deben moverse en ese espíritu de la iglesia, porque nosotros dejamos ya de ser de la otra clase. El no ser judío no nos hace menos. El no tener una descendencia judía no nos hace menos. Pero tampoco el judaizar, hermano, nos hace más. No hay que judaizar. Ese fue el conflicto que Pablo tuvo con la iglesia en Gálatas. ¿Se recuerda usted a los Gálatas? Pablo le dice, hermanos, ¿qué os fascinó a vosotros? Me pregunto, ¿qué os fascinó? ¿Qué os hizo cambiar? Habéis empezado bien. Les pregunto esto, hermanos Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu Santo por hacer obras de la ley o lo recibiste por la gracia, por la fe, por haber creído? Los Gálatas eran como aquellos cristianos que en la actualidad no quieren ni pronunciar el nombre de Dios porque dicen que no existe el nombre de Dios. O otros que dicen, no, hermano, esto se celebra tal día según la fecha judía. Hermano, nosotros somos Israel, somos iglesia. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla como un buen judío, como un descendiente de las tribus de Israel. Sin embargo, Pablo dice también que nosotros, hermano, es por gracia que somos salvos. La iglesia tiene una participación en el plan de Dios. Acuérdese, ahora somos la que está esperando la venida del Rey. Estamos esperando, hermanos, con aceite en nuestras lámparas. Eso es lo que está diciendo la iglesia. Señor, tenemos aceite, estamos listos. Ven, Señor Jesús, mientras que otros andan buscando aceite prestado. La iglesia del Señor tiene participación. Pablo a los Corintios dice que Israel fue para nosotros un ejemplo de lo que no deberíamos hacer. ¿Sabía usted eso? Eso es lo que Pablo dice a los Corintios. Israel es un ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron, como desobedecer en el desierto, como, hermanos, contrariar en el desierto a Moisés. Se recuerda que Moisés dice que él por causa del pueblo no entró a la tierra prometida. Se recuerda que Israel desde que salió de Egipto comenzaron a quejarse, como muchos cristianos se quejan. Comienzan a decir la vida cristiana es muy pesada, que la vida cristiana es muy difícil. Israel dijo lo mismo. El desierto es muy difícil,
Mejor volvámonos a Egipto, donde había sepulcros para que nos enterraran. Al menos allá teníamos donde morir, aquí no tenemos donde morir. Como los cristianos mediocres que siempre viven quejándose de su vida espiritual. Nunca, nunca, nunca enfrentan la realidad que su bajeza espiritual se debe a que no hay una relación plena con Dios. Creen que el desierto de la vida cristiana no vale la pena vivirlo, pero aquel que es pueblo escogido de Dios, que es iglesia del Señor, aprende el ejemplo para no cometerlo. Israel fue duro de cerviz. Dios estuvo a punto de destruir a Israel, si no es por la intervención de su misericordia en la vida de Moisés. Sin embargo, la iglesia del Señor, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo de la familia, dice: el Señor quiere que el esposo ame a su esposa así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha, ataviada. Es decir, el Señor a la iglesia. En su iglesia interviene el Señor, invierte. Dios nunca te deja, Dios nunca te abandona, Dios nunca te desconsuela. El Señor siempre está a tu lado. Como Dios quiere que seamos los esposos. ¿Cómo es usted con su esposa, hermano? ¿Usted es un esposo que le gusta llegar a su casa porque su esposa lo va a esperar? ¿Anhela usted encontrarse con su esposa? ¿Y usted, esposa, usted ama a su esposo? ¿Usted espera a su esposo que venga a su casa? Hoy no sé cómo le están haciendo en ese encierro, se están aguantando. Cuando es una oportunidad de crecer en amor, del tiempo que han perdido porque nunca tienen tiempo para dedicarse, y lo vamos a ver más adelante en los próximos capítulos. No tienen tiempo para dedicarse, para amarse, para conversar. Siempre son solamente poniendo como excusa aún la obra de Dios. ¿Cómo vas a cuidar la iglesia si tu casa está hecha patas arriba? No podrás. Y por eso dice el Señor: a su iglesia, por ella se entrega, la ministra, te consuela, te atiende. Este tiempo que estamos nosotros sufriendo, hermanos, las inclemencias de las situaciones, ¿quién nos consuela sino el Señor? Porque somos la iglesia, porque somos la amada de Cristo Jesús. Y luego dice Pablo: ya no somos extranjeros y no somos advenedizos, sino conciudadanos. Extranjeros o advenedizos eran los que se metían como los prosélitos. El Señor hace una sanción a los fariseos con respecto a que ellos buscaban muchos prosélitos, los convertían al judaísmo, y ya estando con el judaísmo, no les daban entrada al cielo porque les ponían reglas muy tajantes. Y por eso dijo el Señor: ustedes recorren el mundo haciendo prosélitos, convirtiendo a la gente a su religión judía, pero que cuando ya son judíos les cierran el paso al cielo porque le ponen cargas que ni ustedes pueden llevar. Nosotros ya no somos, hermanos, extranjeros, no somos extraños, somos parte de la iglesia. Eso es lo que hizo Cristo. El Israel y de los paganos, de los gentiles, hizo la iglesia. Y ya dice: somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Eso es lo que uno alcanza ahora en Cristo. Quizás usted diga: hermanos, a mí no me reconoció mi padre, no conocí quién fue mi padre ni mi madre, pero usted es parte de la familia de Dios. El día en que creíste, tú pasaste a ser parte de esta familia que Dios tiene en todo el mundo, diseminada, y que está esperando esa familia como un solo ser, como un solo cuerpo, el retorno de su maestro. Y luego dice: edificados en el fundamento, y eso es muy importante. La iglesia del Señor está edificada en un fundamento, dice, de apóstoles y profetas. Oiga, apóstoles y profetas. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que nosotros vivimos bajo una enseñanza que ha sido dictada por la palabra de Dios a través de sus santos hombres en la Biblia. Ahora, sin embargo, dice más adelante, ellos son un fundamento, pero la piedra angular es Jesucristo. O sea, Cristo está siendo el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, no puede ser al contrario, el cristiano no puede vivir guiado solamente por la enseñanza del hombre. Tiene que ser la guianza, el vértice de Cristo. Y según la profecía de Isaías, Jesucristo es la piedra angular. Es decir, él es Pablo decía: yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, decía. Y el fundamento es Cristo, dijo. Él no era el fundamento. Pedro no era el fundamento. Para los católicos, Pedro era el fundamento. Para la iglesia del Señor,
Jesús es el fundamento. Y dice Pablo, allá cada uno cómo edifica o sobreedifica en ese fundamento. Y es cuando habla del tribunal de Cristo. Cada quien va a edificar sobre el fundamento hojarasca, piedras preciosas, oro, según como edifique. Usted sabrá lo que está edificando, pero Jesucristo es el fundamento. Él es la base. Él es el centro, es la cabeza de la iglesia. La cabeza no somos los ministros ni los pastores. Los pastores no somos cabeza de la iglesia. Nosotros somos los mensajeros de la iglesia. Nosotros somos los encargados de guiar la iglesia. La cabeza es Cristo y eso dice Pablo en esta porción. Dice la Biblia, la cabeza de la iglesia es Cristo y la cabeza del hogar de la mujer es el hombre. Y del hombre es Cristo también. Por eso es importante que el hombre tenga como cabeza a Cristo. Entonces dice Pablo, nosotros vamos a ir creciendo como iglesia. No en las costumbres judías, no en la práctica de los judíos, no es yendo al muro de los lamentos a golpearse como lo hace el judío. Conocí un pastor, una anécdota breve, que fue al muro de los judíos a tomarse fotos para venderlas con la bandera de su país en el muro de los judíos. O sea, fue a comerciar con un lugar muy santo para el judío y para muchos cristianos. Cuando el santo es el Señor. O sea, yo no digo, hermano, que no vaya a Israel. Si usted gusta ir, vaya. Vaya a conocer donde Jesús caminó. Pero más importante, conozca lo que su palabra dice acerca de él. Porque él dice, el que escudriña mi palabra, sabrá que esa da testimonio de mí. Ella habla de mí. No es basada la fe cristiana tampoco en los dogmas humanos, ni lo que establece un concilio de pastores. Es en la doctrina de la palabra que fue inspirada por Dios a través de apóstoles y profetas. Por eso nosotros creemos una doctrina sana. Nosotros enseñamos doctrina y la practicamos y la enseñamos y la mantenemos porque Pablo dice a Timoteo también, acuérdate de lo que has aprendido y apercíbete de quién lo aprendiste. Es decir, no dejes de mantener lo que aprendiste, no cambies, no adulteres la verdad, no la tuerzas, no vayas a caer en la apostasía. Eso es la iglesia. Así que, estando la iglesia edificada, dice, en ese fundamento que es Cristo, en la enseñanza apostólica y profética, dice, crezcan, edifíquense, y ese edificio va creciendo para ser un santo templo para el Señor. Por eso, hermano, insistimos, si a usted de los que lloran y gimen porque no puede estar bajo las cuatro paredes de aquel edificio frío que llamamos templo, y por eso siente que se va a morir, no se muera. Nosotros somos el templo, dice la palabra, que vamos a ir creciendo para hacer ese templo del Señor, para que nosotros, hermano, nuestra vida sea edificada en el Espíritu. Sé, hermanos, sé que Israel es del pueblo de Dios y amamos a Israel y decimos que Dios bendiga a Israel. Dios bendiga a esa nación. Una nación que es dura, que sufre y que Dios tiene un trato con ellos muy especial. Pero no se compara el trato que Dios tiene con su iglesia, por quien Cristo murió. Por eso Juan dice, con lo cual voy a terminar. Juan dice que el Señor a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y ahí están judíos, ahí están no judíos, ahí están los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos e hijas de Dios. Y eso es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y no, hermanos, podemos sentirnos más que agradecidos con Dios. Como le digo, Dios bendiga a Israel, nación de Dios, pueblo escogido por Dios. Pero usted es la iglesia. Y la iglesia tiene también la atención de Dios. En este momento la iglesia está en las manos de Dios, va caminando en las manos de Dios. Pablo dice que el trato de Dios con Israel está en este momento en un paréntesis, porque ellos, como decía Pedro en el sermón allá en Pentecostés, ustedes entregaron al justo, mataron al justo. ¿Se acuerdan ese sermón de Pedro en Pentecostés, acusando a los que habían entregado a Cristo?
porque ellos no le recibieron. Y muy del pueblo de Dios es, pero rechazaron al Mesías. Aún, hermano, cuando Cristo nació, si usted recuerda la narración de los evangelios, nadie esperaba a Cristo. Cuando aquellos sabios del oriente vinieron buscando y siguiendo la estrella que se posó en Belén, decían, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y decían, ¿cuál rey? Israel no lo esperaba. ¿Cuál rey? Llegaron donde Herodes dice, ¿dónde está el rey? ¿Cuál rey? Yo soy el rey, decía Herodes. Y el Señor los guió a Belén. Y los pastores reconocieron que había nacido el rey. Pero Israel no lo esperaba. Y aún para el israelita, el Mesías no ha venido, lo esperan. Y vendrá a tener un trato, pero va a ser duro. Cuando Él venga y aparezca con su iglesia y comiencen a preguntarle, ¿quién te hizo esas heridas? Y le verá todo ojo. Cuando ya venga con su iglesia en su segunda venida, no en el arrebatamiento, con su iglesia. Porque después de la gran tribulación, cuando sufra Israel las inclemencias del trato que le dará la bestia, el anticristo, se darán cuenta del error que cometieron. Pero la iglesia estará disfrutando desde ya las glorias de haber sido amado a un solo pueblo. Y de los dos, dice Pablo, hizo un solo pueblo. Ya no con ordenanzas judías, ya no con costumbres paganas. Por eso nosotros cuando llegamos del mundo al evangelio, no podemos tener las costumbres del evangelio y pretender meterlas en la iglesia. El que mentía ya no miente más. Eso es lo que usted trae, eso es lo que usted traía del mundo y lo que yo traía del mundo. Ya no puede ser lo mismo. Ahora son las costumbres. Ahora son las leyes de la iglesia. Ahora son las regulaciones en la iglesia, no judías, no paganas, de santidad, de amor, de entrega del Espíritu, basados en la palabra de apóstoles y profetas. Sin duda, hermanos, termino. Tenemos nosotros gran privilegio de ser iglesia, pero compórtate como iglesia, vive como iglesia. No pretendas que al practicar ritos del judaísmo, Dios se agrada. No, no. La fe y la gracia no fue por obras, fue por fe y gracia. Fue un don de Dios. No es por mantener posiciones recalcitrantes de supuesta santidad o legalismo. No, es por vivir en la fe del Hijo de Dios. Vamos a orar. Incline su rostro, hermano, ahí donde está. Amantísimo Padre que estás en los cielos. Señor, gracias te damos por esta palabra que nos motiva, nos alienta, nos confirma el privilegio de ser llamados tu iglesia. Una iglesia, oh Dios, que no es necesariamente con nombre específico, es solo tu iglesia. No es una iglesia local solamente, sino que es tu iglesia universal, porque está en todo el mundo, Dios. Bendice tu iglesia, guárdala, como también bendice a tu pueblo Israel. Sabemos, Dios, que tú tienes un trato con esta nación, con este pueblo, pero nosotros te damos gracias porque tú nos llamaste a ser parte de este único pueblo tuyo que es la iglesia. Señor, bendice tu obra, guarda tu pueblo, guarda tus ministros, guarda tus pastores, guarda tus miembros de este cuerpo que es tu iglesia en cualquier parte, Señor. Los que están sufriendo, los que están enfermos, debilitados, Señor, que podamos retomar ánimo en el poder de tu fuerza. Por Jesús lo rogamos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Así con sus ojos cerrados, hermanos, si hay alguien ahí, hermano, hermana, a su lado, que no sea creyente o que sea creyente pero se ha apartado del Señor, vamos a hacer el llamado también. Si usted desea aceptar a Cristo, amigo, amiga, que está ahí, que se ha quedado en casa, que no puede salir y que usted ha tenido la oportunidad de escuchar esta palabra, mis hermanos creyentes le están haciendo esta invitación para que usted reciba a Cristo. Deje que ellos oren por él. Si usted era creyente y se ha apartado, hermano, también reconcíliese. Ahí mis hermanos van a orar por usted también, van a ministrarle. Y en esta oración queremos también orar. Tengo conmigo una lista de nombres de hermanos que están enfermos, hermano. Algunos de ellos son miembros de nuestras congregaciones, algunos son familiares de nuestros miembros, algunos son de otra congregación pero muy conocidos nuestros,
que están enfermos principalmente del coronavirus. Y queremos orar, hermano, por ellos, porque están padeciendo esta enfermedad. Hay una familia en Nueva York que todos están contagiados. Son familiares de una miembro de nuestra congregación aquí en el Valle. Vamos a orar por Mirza Lima, por Eldin Lima, por Noemí Chan y Miguel Chan, que están en Nueva York. Son familiares de nuestra hermana Marina Yocuté. También orar por familiar de nuestra hermana Alba, por Tina y por la George. Vamos a estar orando que también están enfermos de esta enfermedad. También por un pastor, hermanos, de la iglesia del ministerio del pastor Luis Pérez, allá en el área triestatal, el hermano Teodoro Villa, el pastor que está muy malo, hermano. Hemos estado pendientes y vamos a orar por él también. Como también de nuestros miembros locales, estamos orando por nuestro hermano Carlos y hermana Maribel Cosigua, miembros activos, servidores de nuestra congregación local aquí en el Valle de San Fernando. Si hay más personas que están enfermas, yo le invito a que nos envíe un comentario con el nombre de los que estén enfermos. No solamente por el coronavirus, sino por cualquier enfermedad. Vamos a orar, vamos a unirnos. También las cadenas de oración que se están teniendo, no de 5 minutos como alguien me dijo, aquí no oramos 5 minutos. Se está orando horas, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche se está orando en cadena de oración. No son 5 minutos. A la persona que me dijo que no quiere 5 minutos, no son 5 minutos, usted no conoce, usted no sabe. Si usted ora 5 minutos, ese es su problema. Nosotros no oramos 5 minutos. Yo quiero decirle, hermano, estamos orando y creyéndole al Señor. Como le dije, esta plaga, esta enfermedad va a tocar a muchos miembros. Y Dios, hermano, se va a glorificar. A mí siempre me ha gustado cuando el Señor le preguntaron por qué aquel joven había nacido ciego. ¿Se recuerda esa inquietud del Evangelio de Juan? Capítulo 9, si no me equivoco, cuando decían, Señor, ¿por qué nació ciego? ¿Porque sus padres pecaron o él pecó? Jesús dijo, no, él nació ciego porque yo me voy a glorificar en él. Es decir, Dios permitió una aparente mal para glorificar su nombre. Si Dios ha permitido esto es porque se va a glorificar. Y vamos a orar en fe. Únase con nosotros por estas vidas. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, presentamos estas vidas de quien tenemos conocimiento. Esta familia en Nueva York, Señor, esta familia de nuestra hermana Marina que están enfermos, toda la familia está contagiada. Oramos por Mirza, por Eldin, por Noemí, por Miguel, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pon tu mano poderosa, asimismo por este hermano pastor, hermano Teodoro, Señor, que está malo, está enfermo, Padre, pero nosotros creemos en el poder de tus llagas, que tú sanes toda dolencia, todo dolor, Padre, toda enfermedad, todo contagio, lo reprendemos, rechazamos en el nombre de Jesús. Asimismo por Tina, por la George, Señor, pedimos que tú pongas tu mano sobre estas vidas en este momento. Toca, Dios, llega hasta ahí donde ellos están, por nuestros hermanos Cosigo, hermano Carlos, hermana Maribel, Señor, aunque no podemos verlos, pero nosotros creemos, unidos, Señor, todo tu pueblo, tu iglesia, como miembros de este cuerpo. Señor, pon tu mano, creemos, Dios, que tú lo haces, así como tocas la vida de todos los enfermos que se están reportando en este momento. Oramos, Señor, por las familias de tu pueblo. Señor, cúbrenos, que tu sangre nos cubra y limpie también todo pecado. Bendice tu iglesia, guárdanos, Señor, por Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Le insisto, envíenos su correspondencia, envíenos su petición, si desea que oremos por su familia. Si usted está enterado de algún familiar que está enfermo, no sé, hay algún sentimiento en algunos hermanos como de vergüenza que nos enteremos de su enfermedad. Hermanos, yo le he dicho, cuídense mucho, protéjase. Hay hermanos que por necesidad tienen que salir, pero tengan mucho cuidado, y algunos por necesidad salieron, se contagiaron, sus sistemas inmunológicos están débiles, pero eso no significa que usted esté en pecado, ni significa una tragedia más, que, hermano, significa que vamos a orar. Y como dice la palabra, está alguno enfermo, llame a los ancianos.
únjale con aceite. No tenemos aceite para ungirlo hasta ahí, pero creemos que la oración del justo tiene mucho poder. Así es que no tenga vergüenza, hermanos, si hay una situación difícil. De hecho, hemos tenido también familiares de hermanos nuestros que han fallecido recientemente, a quien enviamos nuestra condolencia, nuestra oración. Ya también hemos ayudado y creemos, Dios, que en el Señor tiene proyectos, tiene bendición para nosotros. Así es que, hermanos, escríbanos si hay petición. Vamos a estar orando, creyéndole al Señor. Y mañana en los 2 cultos, a las 2:30 en inglés y a las 4:30, palabra y ministración de Santa Cena. Prepare jugo de uva y pan, el pan que le conocimos, pan Bimbo o pan sin levadura. Vamos a participar y vamos a dar instrucciones mañana a estas horas. Que Dios le bendiga, que el Señor le guarde. Gracias por su sintonía. El pueblo del Señor dice amén.